tal, amigas y amigos aficionados al deporte? Un gusto saludarles a todos ustedes, esperando que se encuentren muy bien de salud, sobre todo que es importante en estos momentos en nuestro país. Vamos a comenzar con el repaso de la historia en el deporte. Un 22 de junio de 1932, en el béisbol de las Grandes Ligas, la Liga Nacional aprobó el uso de números en los uniformes de visitantes y home club para identificar a los peloteros, y con esto ya se hacía totalmente en Grandes Ligas. Es que hay que indicar que ya en esos momentos asistía mucha gente al estadio y mucha gente pues le quedaba ya lejos el terreno de juego, y sobre todo para identificar el rostro del pelotero local y tanto también del visitante. Entonces por eso mismo ya se dio paso al número en el uniforme que se había dado 2 años antes con el equipo de los Yankees y los Indios de Cleveland en la Liga Americana. Pero queda también que en 1916 un jugador de los Indios de Cleveland, Jack Graney, utilizó número en la manga izquierda de su uniforme, pero solamente fue ese año, fue solamente ese jugador. Así que en 1932 se utilizan ya los números en las camisolas, y en 1952, por cierto, los Dodgers de Brooklyn fueron el primer equipo que empezaron a utilizar los números, pero en frente de la camisola, en el pecho. Un 22 de junio de 1980, en el Olímpico de Roma, Alemania Federal, recuerden que había 2 Alemanias en esa época, gana la Eurocopa tras derrotar a Bélgica 2-1. Los goles fueron de Horst Rubesch al 10 y al 88, y por Bélgica René van der Kien al 75 de penal. Ahí vemos las alineaciones, además con jugadores interesantes, con un equipo de Alemania que estaba siendo muy fuerte en ese momento: Harald Schumacher, Ulrich Stielke y algunos jugadores jóvenes que también entraban a esa selección, y contra el equipo de Bélgica que tenía a un portero como Jean-Marie Pfaff, que para mí era un portero favorito en esos momentos. Llevó a Bélgica a esa final, tuvo muy buenas actuaciones también en los mundiales de España. En España jugó únicamente la primera ronda, se lesiona y ya no participa con el equipo de los Diablos Rojos en lo que es la siguiente ronda, que ahí en España fue un tanto diferente a lo que ha sido en los mundiales de fútbol. Pero en 1986 volvió a estar con su equipo de Bélgica, y la verdad que lució. Hay que indicar que Bélgica tenía jugadores semiprofesionales, porque ellos todavía trabajaban y aparte se dedicaban al fútbol, no estaban al 100% con el fútbol profesional. Pero Bélgica hizo una muy buena gama en esos tiempos de 1980, 1986 de jugadores. Después, por ejemplo, Jean-Marie Pfaff jugó en Alemania tras el Mundial del 82, que fue a Alemania, y no le fue, digamos, bien al inicio. No un portero, porque en este juego que platicamos contra Alemania Federal cometió un error, que fue el gol de la victoria para los alemanes, para los teutones. En un tiro de esquina, Karl-Heinz Rummenigge manda un centro al área, él sale, pero se queda a medio camino, llega el remate con todo de cabeza del Tanque, que así le llamaban al jugador alemán, y les ganan esa gran final al equipo de Bélgica. Y luego, cuando debuta en Alemania Jean-Marie Pfaff, uno de los mejores porteros del mundo, no podemos decir que está entre los primeros 3, pero sí uno de los mejores porteros del mundo, debuta en Alemania, y en su primer juego comete un autogol. Y él menciona en algunas entrevistas que pues en ese entonces él no sabía alemán, no entendía, y muchos jugadores hablaban a su espalda mal de él, pero logró levantarse y se convirtió en un jugador importante, una figura ahí en el fútbol alemán. Un 23 de junio de 1917, Ernie Shores lanza juego perfecto para Medias Rojas de Boston ante Senadores de Washington, pero como relevista. Babe Ruth abre el juego, pero es expulsado tras dar una base por bolas. Boston gana ese duelo 4-0. Babe Ruth en ese juego fue el pitcher abridor por parte del equipo de los Red Sox. Bueno, pues da la base por bolas al primer bateador que enfrenta, pero se molesta con el umpire, indicándole que para él eran strikes. El umpire le dice que siga en el juego. Babe Ruth se molesta, empuja al umpire, que va al suelo, y por lo tanto lo expulsan. El catcher del equipo de Boston
también se mete en la acción tratando de evitar que Babe Ruth pudiera golpear al umpire. Se lesiona y entonces tienen que traer a Ernie Shores en la loma y a un nuevo receptor. Y Ernie Shores, enfrentando a su primer bateador, pone out al corredor, o más bien el catcher, out al corredor en un tiro a segunda base en intento de robo. De ahí lograba el primer out y Ernie Shores conseguía los siguientes 26 outs. Por mucho tiempo se indicaba que este era un juego perfecto por parte de Ernie Shores, pero ya en 1991 el comisionado o la oficina del comisionado de Grandes Ligas simplemente indicaron que no, que este era un juego sin hit ni carrera combinado. 23 de julio de 1940 nace en Clarksville, Tennessee, Estados Unidos, Vilma Rudolph, atleta estadounidense. Quedó lisiada a los 4 años y no pudo andar hasta los 8 y se convirtió en una espléndida jugadora de baloncesto. Ella en los Juegos Olímpicos de Roma 60 gana 3 medallas de oro en los 100, 200 y 4 por 100 metros. Tenía 20 hermanos, era la penúltima en la familia, Vilma Rudolph, que se enferma de poliomielitis, pero logra sobreponerse y se convierte en high school una de las mejores jugadoras de baloncesto. Luego en atletismo, como ya lo leímos, gana las medallas de oro, pero se retira 2 años posteriores, a los 22 años. Uno podría pensar que estaba en su momento, pero ella pone una fundación en apoyo a la gente de su color, a los niños que también tenían problemas económicos, les empieza a dar entrenamientos, los apoya para que tengan también eventos nacionales. Y la verdad que fue una gran mujer que también muere bastante joven. Ella fallece a los 54 años de edad. 24 de junio de 1970 en el Crosley Field, ante 28.027 personas, se juega el último juego en este estadio. Y los Rojos de Cincinnati, líderes en ese momento de la Liga Nacional, vencen 5 carreras por 4 a los Gigantes de San Francisco. El Crosley Field se inauguró el 11 de abril de 1912, o sea, tenía 58 años ese estadio cuando ya deja de ser la casa del equipo de los Rojos de Cincinnati. 2 años posteriores lo estarían demoliendo. La nueva casa de los Rojos de Cincinnati sería el Riverfront. Y hay que indicar que en esa época pues, fue la máquina roja, teniendo a jugadores interesantes como Peter Rose, Tani Pérez, Johnny Bench, Jim Palmer, en fin, jugadores de prosapia. Y hay que indicar además que este estadio, el Crossfield, fue el primer estadio con alumbrado eléctrico en Grandes Ligas. 24 de junio de 2001, José Luis Sandoval establece récord de más hits dobles conectados entre juegos, con 6. Sandoval dejó atrás la marca de 4 dobletes que impusieron Marco Zavala con Chihuahua, con los Dorados, en 1976, y Gregory Biagini con Coahuila en 1978. Los Mineros de Coahuila. José Luis Borrego Sandoval fue la serie contra los Cafeteros de Córdoba en 3 días, 22, 23 y 24. El primer día, el día 22, conecta 2 dobletes en la segunda entrada y en la tercera ante el pitcher Edgar Pérez, que ahora lo vemos o alcanzamos de ver en la Liga Capitalina de Béisbol. El 23 pegó 3 dobletes, uno ante Jesús Martínez y 2 más ante Javier Núñez, y el último doblete lo pegó el día 24 contra Pablo Gutiérrez Delfín, un doblete en la séptima entrada. José Luis Borrego Sandoval imponiendo marca en ese sentido. 25 de junio de 2003 en San Diego, los Padres vencen 7 carreras por 6 a Colorado. Buena actuación de los mexicanos, Oliver Pérez, que lanza pelota de 2 hits, y Miguel Ojeda, que conecta jonrón ante Scott Ellerton. Oliver Pérez está en su segunda campaña en Grandes Ligas y tiene un muy buen juego de 5 entradas y 1/3. Da 6 bases por bola, pero también poncha 6. Le pegan 2 imparables, decíamos. Ese fue un jonrón de Jay Payton, pero al final salió sin decisión porque el equipo contrario le dio la vuelta. Y en ese mismo juego, que fue estelar para Oliver, Miguel Ojeda, que estaba en su campaña de debut con el equipo de los Padres, batió excelente de 4-3. Además pegaría uno cuadrangular, el primero
en su récord en grandes ligas. Ese año pegaría 4 en totalidad Miguel Ojeda. 26 de junio de 1974 en Ciudad Juárez, el hombre de los espejuelos, Jaime Favela, conecta de hit frente a Luis Meré de Yucatán, llegando a 1000 imparables en Liga Mexicana. Favela es oriundo de Durango, de Cuencamé, exactamente, donde hay un estadio que lleva su nombre precisamente, y en el 2018 también los Generales de Durango le hicieron un homenaje en un juego muy merecido para Jaime Favela, que él debutó con los Rojos del Águila de Veracruz en 1962, jugó 13 campañas, pegó 1034 imparables. Posteriormente también se dedicó a ser manager y en 1978 fue manager de los Rieleros de Aguascalientes, su primera campaña ya dirigiendo, y además los llevó al campeonato, el único campeonato que tienen los Rieleros. Después de 1980 estaría dirigiendo a los Leones de Yucatán, donde pues lamentablemente detuvo la temporada la cuestión de la ANAVE, y ya más adelante no se supo más de Jaime Favela en Liga Mexicana. Él dirige en ocasiones en lo que es la Liga Mayor de La Laguna, que es en toda la zona de Torreón y parte de Gómez Palacios, y en fin, toda esa zona. Ahí dirige don Jaime Favela. 27 de junio de 1921 se abre el juicio contra los 8 peloteros que se vendieron de Medias Blancas de Chicago. Los pitchers Eddie Cicotte, Claude Lafley Williams, además de Arnold Chickandil, Bob Weaver, Sweet Risberg, Joe el Descalzo Jackson, Happy Felch y Fred McCullin, que se retiró al finalizar de la serie de 1919, fueron parte de este episodio que se llamó Las Medias Negras. Pues de fasto, sinceramente, en ese momento y en lo que es en la historia. Un 3 de agosto, o sea, mes y medio posterior, se dio ya el fallo, en el cual se dejaba en libertad a estos hombres, pero se habla de que un millonario, Arnold Rothstein, desembolsó $10,000 para que se perdieran declaraciones, pruebas, todo, que no hubiera nada, y por lo tanto se diera el fallo a su favor. Pero en ese instante el comisionado de Grandes Ligas era el juez Landis, se habla de que es un hombre de mano de hierro. El juez Landis no los perdonó, los castigó de por vida a todos ellos de tajo, tratando de cortar lo que había sucedido en ese entonces. Y no sé si algunos por ahí pensarán que ese juez Landis hubiera hecho otra cosa ahora, con esas trampas que se han realizado en diferentes equipos de Grandes Ligas en el robo de señas. 28 de junio de 1946 debuta en la Arena Coliseo el letón argentino Walt Rubinsky, que vence a Bobby Bonales, luchador mexicano. Walt Rubinsky acaba de llegar a México. Él venía de Argentina, oriundo de Letonia, en ese momento, bueno, un gran tiempo de la Unión Soviética, este país, independizado en 1991. Walt Rubinsky llegó para quedarse y armó, la verdad, un gran pique contra Bobby Bonales. Fue gran pareja también de la Tonina Jackson, llamado por Pedro Mago Septién como el cara de niño. Se formaron la pareja atómica. Walt Rubinsky también se dedicó al cine más adelante, debutando 3 años posteriores en una película con Tintán, la de No me ayudes, compadre. Después también participó con Cantinflas, con Pedro Infante. En fin, hizo una gran carrera también en el cine mexicano. Mientras que Bobby Bonales, el llamado La Maravilla Moreliana, que tenía el tope suicida como una de sus mejores armas, pues también tuvo una gran arma al haber procreado a Daniel Aceves, que fue el primer mexicano y el único hasta el momento en ganar medalla de plata en unos Juegos Olímpicos en la lucha grecorromana. Eso sucedió en Los Ángeles 1984. Bobby Bonales, por supuesto, su padre y entrenador, y además Daniel Aceves vio a muchos luchadores de esa época luchando contra su papá, y afortunadamente pues más adelante logró su sueño en ganar una medalla de plata. Y Bobby Bonales también participó en algunas películas mexicanas. Bueno, pues ha sido todo por parte de nosotros. Lo esperamos en la siguiente cápsula. Hasta la próxima.